recibimos estos días, la verdad que muy amorosas nuestras visitantes de hoy. Y nosotros tenemos acá mujeres multifacéticas, así que, bueno, hacen de todo y por eso estamos preguntando cómo es que hacen. María Alejandra Godoy es maestra de Escuela de Educación Primaria, maestra de Educación Primaria, es profesora de Prácticas del Lenguaje, orientadora educacional, maestra de Educación de Jóvenes y Adultos. Bueno, y acá después pone en cuanto a educación, profesora para la enseñanza primaria, psicopedagoga, reconversión docente para tercer ciclo, licenciada en psicopedagogía, guía de turismo, me encantó, guía mediadora de instituciones culturales y museos. Y me encanta porque en su currículum pone los pasatiempos, ¿no? Que nos olvidamos de eso, que es lo más lindo. Visitas a museos y monumentos, recorridos en circuitos turísticos tradicionales y nuevos, visitas a ferias gastronómicas y de arte, conciertos y espectáculos musicales. Me encantó. Ahora tenés que poner ferias de libros. Buenísimo. Bueno, ella es María Alejandra Godoy y le damos la bienvenida. Sí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre ya está, soy Alejandra Godoy. Hace 28 años que vivo en Campana y bueno, aparte de eso, los 28 años anteriores viví en Posadas, Misiones. Vine a vivir a Campana para formar una familia, para desarrollarme personal y profesionalmente. Agradezco la hospitalidad del lugar, así que ya me siento adoptada. Bueno, vine ya siendo maestra y psicopedagoga, pero había que empezar desde cero, ¿no? Es otra provincia completamente. Así que bueno, empecé trabajando como maestra de educación primaria y el título de psicopedagoga quedó dormidito en un cajón por unos años. Pasa el tiempo, pero empiezo a trabajar como profe de lengua. Entonces surge el desafío de tener que formarme. Primero sale la formación en tercer ciclo, que era en aquel tiempo el tercer ciclo de GB, era como se llamaba. Y después el desafío de empezar el profesorado de lengua y literatura. Lo hice, empecé el profesorado. Pero también tenía otro anhelo yo, que era el de ser mamá. Y ya habían pasado 6 años desde el casamiento y yo seguía buscando un bebé. Bueno, en el primer año del profesorado de lengua quedo embarazada, así que termino el primer año, pero ya analizo la situación para el segundo año y digo, no, si este es mi gran anhelo, mi deseo, dejo la formación profesional y disfruto mi bebé. Así hice. A los 3 años tuve otra niña. Así que después de eso intenté retomar el profesorado 2 veces, pero ya las cuestiones de la vida familiar y seguir trabajando no acompañaron, entonces tuve que dejar. Por lo visto que yo venía pensando en no quedarme en los sitios en los que me estaba desarrollando profesionalmente, donde estaba trabajando. Y ahí me acordé que tenía guardado en el cajoncito el título de psicopedagoga. Pero ya habían pasado un montón de años. Entonces había que actualizarse. Bueno, buscando información de cómo hacerlo, encontré una propuesta en Buenos Aires, la Universidad de Flores, tenía una propuesta a distancia, así que a formarse en la licenciatura de psicopedagogía. Al mismo tiempo, entonces cambio de rol dentro de educación y empiezo a trabajar como orientadora educacional. Bueno, el tiempo pasó, íbamos bastante bien, pero llegó la pandemia. Y con la pandemia pasaron cosas. No tuvimos que tener alguna pérdida familiar, por suerte, pero yo creo que a la mayoría de las personas nos sacudió emocionalmente y me llevó a mí particularmente a pensar qué era lo que estaba haciendo, si yo estaba conforme con lo que estaba realizando y qué otras cosas podría encarar después de eso.
yo creo que nos encontramos con la finitud, ¿no? Y ver cuánto tiempo más íbamos a tener y realmente qué es lo que queríamos hacer o cómo aprovechar el tiempo que íbamos a tener de acá en adelante. Algo que había quedado también guardadito en mí era la cuestión del turismo, que la disfruté siempre, pero del lado de ser turista, ¿no? Pero, como también estudié música en la adolescencia, uno va juntando así, digamos, detalles o facetas. También me gustaba la arquitectura, pero no pude estudiarla. Con la pandemia empiezo a realizar cursos de turismo cultural. ¿Ustedes tienen idea de qué significa turismo cultural? Sí, la sensación es que te van guiando por lugares que tienen alguna cosa histórica o algo, digamos, reconocido de la historia de la Argentina, de casa argentina. Sí. Vamos a sumar. Dijiste guiados, bueno, vamos a hablar de recorridos, vamos a hablar de historia, podemos incorporar la arquitectura, que a mí me gustaba, podemos sumar la música, que también fue parte de mi formación, podemos sumar el patrimonio natural, patrimonio cultural. Hay mucho para sumar en el turismo cultural. Bueno, entonces después de eso dije, quiero formarme en eso. Busqué información o posibilidades. En Campana no está la carrera de guía de turismo como tal, sino que hay algo parecido. Y yo dije, quiero guiar en Capital. Para guiar en Capital tenés que tener el título de guía. Así que entonces había que enfocarse en eso. Encontré una propuesta en la Universidad Autónoma de Entre Ríos y analizando plan de estudio, costos, tiempos y todo lo que uno analiza cuando es mamá y cuando lleva adelante una familia, dije, bueno, lo vamos a hacer. Lo hice, me recibí de guía de turismo el año pasado, en diciembre, y a partir de ahí también se van modificando los sueños, como decías, y bueno, ese sueño ya está, ahora vamos por otro, que tiene que ver con la organización de un emprendimiento. Así como yo quería o iba a distintos lugares a recorrer, a mirar historia, arquitectura, música, la idea de pasarme de rol y de ser la que lleve, la que comparta, la que cuente sobre ese patrimonio, ¿no? En eso estoy, así que está en desarrollo el emprendimiento y voy a decir por qué, porque por ahí alguno diría, ya está, ya te recibiste, puedes empezar. Pero también el año pasado con una compañera de estudio nos sumamos a una diplomatura para guía mediador de instituciones culturales y museos, porque considerábamos que estaba bueno poder sumar un elemento más a nuestra profesionalización. Y realmente también lo disfrutamos. De esa propuesta que es de la Universidad Nacional de las Artes, nos falta el trabajo final. Y ese trabajo final va a ser antes de las vacaciones de julio. Entonces, a partir de ahí, ya vamos a estar más liberadas como para poder organizarnos y llevar a la acción lo que nos venimos preparando. Bueno, ¿qué les voy a contar? A raíz de todo esto, miren este libro. Sí, el Principito. Este Principito que tiene muchos años. Este Principito es de una impresión de 1974, así que es el tesoro de mi biblioteca. Me lo regalaron cuando tenía 10 años, por supuesto que lo leí más o menos, pero lo pensé como piensa una nena de 10 años, ¿no? Sí. Y después durante, no sé, algunos transcursos o momentos de la vida uno va leyendo algunas cositas y va descubriendo, pensándolo de otra manera. Hoy me voy a tomar una licencia de
leerles un pedacito, pero simplemente es la dedicatoria de Antoine de Saint-Exupéry a una persona en especial. Y después les cuento por qué. A León Huerta. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona grande. Tengo una seria excusa. Esta persona grande es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona grande puede comprender todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona grande vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Tiene verdadera necesidad de consuelo. Si todas estas excusas no fueran suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta persona grande fue en otro tiempo. Todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. Corrijo pues mi dedicatoria a León Huerta cuando era niño. Y en función de eso, que él habla de que a veces los grandes nos olvidamos de ser niños, yo los invito a volver a tener esa mirada de niños y esa mirada en los recorridos y experiencias culturales que les pueda ofrecer. Esa mirada detallista, ingenua, lúdica, que necesitamos a pesar de ser adultos. No tenemos que dejar esa parte. Esa parte que nos va a ayudar además a conocer, a valorar y a cuidar nuestro patrimonio, que es el de todos los argentinos. Después veremos si podemos ir más lejos, pero empecemos por los alrededores. Y acá le sumo una frase de San Agustín que decía: no se cuida lo que no se ama, y no se ama si no se conoce. Por eso la invitación es a conocer, a amar y a cuidar todo lo que es nuestro. Gracias. Muy lindo, muy lindo. Te quiero hacer la misma pregunta que le hice a Ana. ¿Qué leías cuando era chica o qué libro recordás especialmente y qué estás leyendo ahora? Parece que la colección Robin Hood nos marcó a todas, Sí. a todas. Impresionante esos libros amarillos. Sí, con tapadura. Con tapadura. Hablábamos de eso hoy cuando nos encontramos, que nos empezamos a conocer, y también hablábamos de otra colección de Villiquen, porque probablemente todos recibíamos o íbamos a la revistería a comprar revistas Villiquen o Anteojito, y con ellas venían libros. Y entonces, de ahí me acuerdo, por ejemplo, lo de las mujercitas, los hombrecitos de Joe, las aventuras de Huckleberry y algún otro parecido. Y bueno, esos fueron los primeros libros. Les contaba que hacíamos un intercambio con amigas, entonces bueno, vos tenés el de Mujercitas, yo tengo el que continúa, y así íbamos acrecentando no la biblioteca en sí, pero sí la biblioteca, el disfrute de la literatura. Después le sumé Julio Verne. Y bueno, y Julio Verne, que después cuando fui profe de lengua, se lo compartía a mis alumnos, porque ya en ese momento yo empezaba a disfrutar de lo que era literatura de aventura. Y últimamente estoy leyendo, pero no me estoy dedicando a la literatura. Puede ser, ¿no? Total, en la acción de leer. El último libro que leí es el de una médica española que se llama Isabel Belaustegui y que trabaja la medicina integrativa, así que se llama Optimiza tu metabolismo. Y también tiene que ver con la cuestión de la edad y de todo lo que uno empieza a preocuparse como para cuidar su salud. Así que en eso estamos. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo te ves de acá a 10 años, por ejemplo? Es una pregunta que me hicieron y que yo no lo puedo imaginar, pero por ahí ustedes sí se lo imaginaron. ¿Cómo se ven de acá a 10 años? Y yo te diría, bueno, ya no trabajando como docente, pero sí disfrutando de las salidas, disfrutando de
de propuestas, porque uno no lo siente como trabajo, no lo voy a sentir como trabajo, va a ser un hobby que voy a poder compartir. Así que me veo de esa manera, en conciertos, haciendo recorridos, o sea, acompañando gente y pudiendo ver la expresión de felicidad que se logra o satisfacción que se logra cuando uno dice, ah, mira, eso era de tal manera, no lo había visto así. Por eso les cuento que mi emprendimiento se va a llamar Tesoros y Rincones, porque va a tener que ver con eso que a veces tenemos y que no nos dimos cuenta que estaba ahí, o que estaba cerca y que nos costó descubrirlo. Hermoso. ¿Cómo se le nota a María Eugenia lo lúdico, ¿no? Que ella decía, es una nena grande, ¿no? Pero en el buen sentido, una cosa fresca, un alma joven. Así que la verdad que te felicito. Sí. Sabes que los seres humanos y los perros son las únicas dos especies del reino animal que juegan hasta el último día de su vida. Son lúdicos siempre. Así que hay que aprovechar. O sea, que tenemos esa característica. Y ahora una pregunta. ¿Alguna vez te topaste con el famoso techo de cristal que habla del techo invisible? El techo invisible, vos sabés que me puse a pensar un poco por ahí en eso. El techo invisible a veces estuvo sin querer en las generaciones que nos antecedieron, porque también tenían pensado cómo tenía que ser o qué tenía que estudiar el hijo o la hija. Entonces era estudiar magisterio, después estudiar lo que quieras. ¿Sí? Entonces desde ese lado el techo. Pero después de eso te diría que no, en el sentido que yo me animé a probar otros roles, como hayan sido, ¿no? Así que en algunos aspectos sí, pero bueno, pero en aquel tiempo. Pero después me di la oportunidad de decidir y está bueno. Muchas gracias.